¡Aupa sucaldaris! ¿Preparados para conocer la receta de torrijas más brutalmente deliciosas que hayáis probado en vuestra vida? Porque hoy os traigo la receta definitiva, la de toda la vida, esa que hacían vuestras abuelas y que os va a hacer pasar olímpicamente de la operación bikini, disfrutando de las cosas buenas que tiene la vida sin complejos ni tonterías. Estas torrijas van a hacer que vuestros vecinos vengan a casa en romería, incluso el estúpido que no te dirige la palabra en el ascensor o la loca que siempre está gritando en casa, todos llamando a la puerta preguntando ¿qué hostias estáis cocinando que huele tan bien? Y con un tupper en la mano para llevarse alguna para casa, no les abras la puerta o te quedarás sin torrijas. Mirad esto, ¿veis esta belleza? Cremosa por dentro, dorada por fuera, con ese puntito dulce que te transporta directamente a la infancia. Esto, amigos míos, es una torrija perfecta. Es la torrija suprema. Y os voy a contar un secreto. Llevo más de 10 años perfeccionando esta receta. He probado 1000 variantes. He cometido errores que mejor ni os cuento. Pero al final he conseguido ajustar la receta de torrijas perfecta. La que nunca falla. Pero basta de historias y vamos a lo que importa, a cocinar torrijas. Si te gusta comer rico, estás en el sitio adecuado. Bienvenidos a la cocina de Neko Sucaldari. Al final del vídeo encontrarás la lista de ingredientes necesarios para perpetrar esta maravillosa obra de arte culinario. Bueno, sucaldaris, vamos con el primer paso y aquí viene el primer truco, la infusión de la leche. Esto es lo que marca la diferencia entre unas torrijas truñeras del montón y unas torrijas de esas que hacen historia. En una cazuela grande echamos el litro de leche y ponemos a fuego medio alto. Con la ayuda de un pelador de patatas sacamos la piel del limón y para adentro. Fijaos bien, solo la parte amarilla. Si coges lo blanco os va a amargar la vida y las torrijas. Con 3 tiras de piel de limón es más que suficiente para perfumar la leche y darle el toque cítrico que nos interesa. El resto lo guardáis para los gin tonics. Añadimos el palo de canela entero. No hace falta romperlo. Si necesitas desahogar tu agresividad, vete al gimnasio, pero no lo pagues con el pobre palo de canela, hombre. La canela aportará un sabor bien rico a la leche, que luego encontraremos en las torrijas. Y este es uno de mis trucos especiales, la nata. Hace que las torrijas queden súper cremosas. Pocas recetas usan nata, pero yo os digo una cosa, una vez que probéis torrijas con nata, ya no hay vuelta atrás. Y por último, pero no por ello menos importante, añadimos el azúcar. No hay postre que se precie de serlo que no lo incluya. Déjate de edulcorantes, seamos serios. Remueve bien para que el azúcar se disuelva en la leche y cocinamos a fuego medio. Ojo, no queremos que hierva como si fuese agua para cocer pasta. Queremos que esté a punto de burbujear, que se vea como si estuviese temblando de emoción. En cuanto veáis las primeras burbujitas, apagamos el fuego. Ahora tapamos y dejamos que todos estos sabores se conozcan durante unos 30 minutos. Es como una cita romántica entre la canela, el limón, el azúcar, la nata y la leche. No los molestemos. Mientras la leche se enamora de la canela, aprovecha y suscríbete al canal si no lo has hecho ya. Dale a la campanita para que no te pierdas ni una sola de mis recetas. Y al final del vídeo dame un like como San Mamés de grande, porque te van a salir unas torrijas de escándalo. Transcurridos 30 minutos, la leche ya estará infusionada con el resto de ingredientes que le habrán aportado tanto su aroma como su sabor. Madre mía, qué olor. ¿Lo notáis? Esto ya huele a casa de la abuela en Semana Santa. Ahora vamos a pescar el palo de canela y colamos la leche para quitar las pegaduras de limón. Ya han hecho su trabajo y ahora se pueden jubilar. Vamos con el pan. Yo he utilizado un pan para torrijas que compro en la panadería de mi barrio. Por cierto, ¡aupa santuchu! Pero puedes utilizar perfectamente pan duro del día anterior. Y aquí tengo que hacer una confesión. Durante años corté mal las torrijas. Sí, como lo oís. Las cortaba muy finas y se rompían. O muy gordas y no empapaban bien. Cosas de novatos. Cortamos en rebanadas las 2 barras de pan. La medida perfecta son 2 dedos de grosor, ni más ni menos. 2 dedos es la medida universal de la felicidad en forma de torrija. ¿Sabéis qué? Mi abuela siempre decía,
Eneco, el pan para torrijas debe de tener la dignidad de lo vivido. Y tenía toda la razón. Este pan ha vivido, ha perdido la humedad, está preparado para una segunda oportunidad. ¿Y qué segunda oportunidad le vamos a dar? Aquí viene el momento crítico. Vamos a empapar el pan y esto hay que hacerlo con amor, con paciencia. Nada de prisa. Tenemos la leche infusionada en una fuente ancha que nos permite disponer todas las rodajas de pan sobre el maravilloso líquido lleno de sabor y aroma. Estas rodajas de pan son tan ligeras, las muy cabronas, que flotan sobre la leche, así que dejo que se empapen un poco para que cojan peso y luego les doy la vuelta. Vamos colocando una a una todas las futuras torrijas en la fuente, asegurándonos de que no queden muy apretujadas porque las vamos a tener que manipular. ¿Veis? Primero empapamos por un lado y luego les damos la vuelta. El pan debe absorber la leche como una esponja enamorada. Dejamos que se empapen a conciencia durante al menos 30 minutos. Yo sé que tenéis ganas de seguir avanzando con la receta, pero la paciencia es la madre de todas las virtudes culinarias. Las mejores torrijas son las que han tenido tiempo de absorber cada gota de esa leche aromática. Así que esperamos, mientras aprovechad para preparar el aceite, limpiar un poco o simplemente para disfrutar de este momento de anticipación culinaria onírica. Ya estamos de vuelta. Transcurridos los 30 minutos de rigor, las rebanadas de pan ya están empapadas y perfectamente hinchadas, después de haber absorbido todo ese maravilloso sabor. En una sartén grande echamos un buen chorro de aceite de oliva suave o de girasol. Queremos un aceite neutro que no compita con los sabores de nuestra torrija. ¡Ahí va, qué chorrazo! Mientras el aceite se calienta, cogemos un recipiente mediano y un huevito para adentro. 2 huevitos para adentro. Y 3 huevitos para adentro. Batimos los huevos con energía, que se note que hemos desayunado con fundamento. Cogemos cada rebanada de pan empapada en leche con mucho cariño. Son como bebés, muy delicadas, y hay que manipularlas con cuidado para que no se rompan. Las pasamos por el huevo batido con mimo, rebozando completamente cada rebanada por toda su superficie, para que al freír queden bien selladas. Para freír las torrijas, el aceite debe de estar a 170-175 grados. ¿Cómo sabremos si está en su punto? Yo suelo utilizar el truco del palito de madera. Sumerge la punta de un utensilio de cocina de madera contra el fondo de la sartén. Y cuando veas que a su alrededor empieza a burbujear el aceite, es la señal de que está a punto para la fritura. Y directas a la sartén. Escuchad ese sonido. Ahora viene la fritura. La clave está en no agobiarlas. Fuego medio, paciencia y amor. Vamos friendo las torrijas por tandas de 3, para poder controlarlas mejor. Cuando veáis que están doraditas por un lado, les dais la vuelta con mucho cuidado. Mirad qué color más precioso. Pues ya tenemos listo el primer trío de torrijas. Mira qué color más sexy. Es que están diciendo cómeme. Pero no lo hagas, que aún queda mucha tela por cortar. Saca las torrijas del fuego con cuidado y procurando escurrir al máximo el aceite de la fritura. Colócalas en un plato con papel de cocina para retirar todo el exceso de aceite. Y continúa friendo el resto de torrijas con paciencia, poco a poco, y dándoles el tiempo que necesitan para quedar bien doradas, casi tanto como Julio Iglesias. ¡Uea! Mientras termino de freír las últimas torrijas, ¿sabes cuál es el origen de esta receta? Pues resulta que en la antigua Roma, en el siglo I después de Cristo, un tal Marco Gabio Apicio o algo así, que era como el Gordon Ramsay de la época pero sin gritar, ya documentaba un dulce que se llamaba aliter dulcia. Era pan empapado en leche y endulzado con miel. Mira qué listos eran los romanos, pero todavía no habían descubierto el huevo batido. Pobres, se perdieron la mejor parte. La cosa es que las torrijas llegaron a España y aquí se quedaron para siempre. En el siglo XV ya se hacían tal y como las conocemos hoy. Y ya las tenemos. Pero aún no hemos terminado. Ahora viene el toque final, el que las convierte en auténticas torrijas de leyenda. Primero las dejamos escurrir en papel absorbente. Siempre hay que hacer esto. No queremos torrijas grasosas. Hay 2 formas de rematar las torrijas. Una vez fritas y escurridas, pasarlas por una mezcla de azúcar y canela en polvo,
o la que para mi gusto es la definitiva y las lleva a otro nivel, la miel. Coge el bote de miel y píntalas con un hilito de miel por encima, pero sin pasarse, que la torrija ya tiene su propio dulzor. Se trata de darles personalidad con el sabor de la miel. Han quedado cremosas y jugosas en el interior, con esa textura que se deshace en la boca. Esto, amigos, es la perfección hecha torrija. Esto es a lo que sabe la infancia, la tradición, el amor de las abuelas. Pero antes de que os lancéis a hacerlas en casa, dejadme que os dé 3 super consejos finales. Primer briconsejo: si no tenéis pan del día anterior, podéis meter pan fresco en el horno a 150 grados durante 10 minutos. De esta forma se deshidrata y se seca. Segundo, las torrijas están mejor al día siguiente. Sí, como lo oís. Si las podéis hacer un día antes, mejor que mejor. Se asientan los sabores y están más ricas. Se conservan perfectas en la nevera tapadas con film. Y tercero, añade la miel justo antes de comértelas. Bueno, sucaldaris, y hasta aquí la receta de las torrijas más brutalmente deliciosas del universo. Si las hacéis en casa, que seguro que sí, subid una foto a Instagram y etiquetadme. Me hace ilusión ver vuestras creaciones. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dadle un buen me gusta, compartidlo en vuestras redes, suscribíos al canal si aún no lo habéis hecho y activad la campanita para no perderos ninguna de mis recetas. Y deja un comentario con las recetas que te gustaría ver en el canal. Pide por esa boquita. Al final del vídeo os dejo ingredientes y cantidades. Eskerrik asko sukaldaris y hasta la próxima. Onegin, que aproveche. Toma nota de los ingredientes que vamos a necesitar para preparar las torrijas más ricas del mundo. Y aquí tengo que ser claro, no hay atajos en las torrijas. Si quieres que te queden de muerte, necesitarás buenos ingredientes. 2 barras de pan de torrijas o pan duro del día anterior. Y esto es muy importante, tiene que ser pan del día anterior. El pan fresco es el enemigo número 1 de una buena torrija. 1 litro de leche entera, nada de desnatadas ni historias raras. Aquí necesitamos grasa, cremosidad. 200 mililitros de nata de 35% de materia grasa. Este es mi truco secreto. La nata hace que las torrijas queden súper cremosas. 100 gramos de azúcar. 3 huevos tamaño L. Un palo de canela, de esos gorditos, no de esos finitos que no saben a nada y que no sirven ni para limpiarte los dientes. La piel de un limón, solo lo amarillo, nada de lo blanco que amarga más que un lunes por la mañana. Y miel, para el toque final que las hace irresistibles. Nos vemos en el próximo vídeo con más recetas que van a cambiar vuestra forma de cocinar. Hasta la vista, turista.